GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, aquí en los estudios de Radio Trend Topic, con todo el cine argentino. Estamos donde tenemos que estar. Vamos a nuestra primera entrevista. Tras una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que concluyó el domingo último, estamos con su presidente, Fernando Juan Lima. Gracias por acompañarnos y, bueno, felicitaciones por esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Fernando. ¿Cómo fue ese tránsito de la realidad, de las expectativas a la realidad? ¿Qué viste en estos 10 días de festival? Gracias, Julia. Primero, siempre un gusto hablar con vos. Este es el momento en que uno está agotado pero feliz, se intenta algún tipo de balance. Hay algo que año a año nos sorprende y crece exponencialmente, y es la participación del público. Creo que efectivamente estábamos confiados que teníamos una muy buena programación, con un montón de problemas relacionados con cuestiones presupuestarias, de un año difícil, no solo en Argentina, sino en el mundo. Pero realmente lo que sucede durante el festival en las salas, y no solo en las salas, sino con todo el movimiento de público que se genera en la ciudad de Mar del Plata, es único y emocionante y crece exponencialmente. Es algo que a uno no deja de emocionar, y que uno ve lo que sucede con quienes nos visitan del país y sobre todo del exterior. Eso de que en cada una de las funciones se aplaudía el spot institucional del festival, además de lo que tenía que ver con lo que podíamos ver de las películas censuradas, etcétera. Lo que uno siente caminando por las calles con la gente que uno lo frena, le habla, saluda, camina por las salas, y esa cosa tan linda que se da, que uno está por ahí presentando una película y se pone a charlar con el público, aunque sea una sala enorme, y alguien habla y se contesta. Creo que hay una cercanía, una cuestión de pertenencia que nos habla de la importancia del festival y cómo está imbricado en nuestra sociedad, y cómo el pueblo lo siente tan propio. Yo lo veía a Juan Antonio Bayona, que se nota que es un tipo serio, quizás hasta tímido, lo que uno puede advertir de su forma de ser, cómo estaba emocionado cuando presentó La Sociedad de la Nieve, cómo se abrió en la charla que tuvo con Pablo Conde, nuestro director artístico, y cómo siguen pasando los días y sigue posteando cosas de la ciudad de Mar del Plata y del Festival de Mar del Plata. Evidentemente hay algo que sintió ahí que en otros festivales no siente, y creo que eso habla de lo único que es el Festival de Mar del Plata. Ahora, teniendo en cuenta estas dificultades que atravesaron, ¿no? Sobre las que vos mismo pusiste énfasis en la entrevista anterior, y bueno, ahora lo acabas de mencionar, ¿cuál fue el objetivo que se trazaron y cómo se cumplió, si se cumplió ese objetivo? Mirá, fue un año difícil, y eso lo digo porque lo había hablado expresamente con el presidente del Instituto de Cine. Para nosotros lo que nunca podía pasar es que el festival no se hiciera. Digamos, aún en las peores condiciones, al festival hay que defenderlo. Así todo, hay mucha gente que me dijo, lloraron tanto, al final no era tan austero, tuvieron un montón de cosas.
pero realmente creo que hay que ser sincero con estas cosas, Ujú. porque efectivamente nosotros queremos mucho al festival y sabemos de la importancia que tiene. Entonces, realmente no nos gusta que aceptemos como un dato que no tengamos la grilla impresa, que no tengamos el catálogo impreso, que tengamos un librazo como el que tenemos, que es fundido a negro sobre la censura en nuestro país, y que lo tengamos por ahora solo para descargar porque no lo podemos editar en papel, que no tengamos algunas salas de cine que queremos tener. Nos adecuamos a las circunstancias, Ujú. sabemos que el momento es difícil, destacamos por otra parte el compromiso y la decisión política de hacer el festival que uno realmente aplaude y acompaña, pero no aceptamos esto como un dato que el festival de ahora en más va a ser esto. Claro. Nosotros, lo otro, sabemos que debemos hacerlo y con todo el amor del público, con todo el amor del mundo, perdón, el público nos lo hacía saber. Ujú. Y había mucho ese, no, pero ¿cómo no hay grilla? ¿Por qué no buscaron tales? Aparte, diciéndonos de cosas que habíamos intentado y que no habíamos logrado, por ciento. Digo, Bueno, mirá, no puedo estar más de acuerdo con vos, porque de hecho no es porque no lo hayamos intentado, es porque es un año difícil, porque es un año eleccionario, porque tenemos 140% de inflación, porque todos están mirando minuto a minuto el dólar, porque nosotros tenemos que cumplir con determinados recaudos formales que llevan mucho tiempo y no podemos quedar con alguien en marzo de que le vamos a pagar en pesos en diciembre y congelar una tarifa, porque nadie acepta esas condiciones. claro. Realmente el festival se hizo con mucho esfuerzo del Ministerio de Cultura, del Instituto de Cine, de todos quienes trabajan en el festival y también con apoyos que tienen que ver con la Ciudad de Mar del Plata, con la provincia, con algún privado, que nosotros en condiciones un poco más normales esperemos que se multipliquen y que aumenten, porque Claro. el festival se demuestra que lo vale y lo necesita, e incluso quien invierta de los privados en el festival va a obtener algún tipo de ganancia, porque realmente lo que sucede en el festival es único y maravilloso. Y creo que eso quedó demostrado. Entonces, Ujú. creo que nos protege ser sinceros. Y Claro, creo que es lo que corresponde. Creo que es claro, lo que corresponde. Y claro. la verdad que, obvio, estamos súper contentos. Estamos súper contentos como salió el festival. Pero decir que estamos conformes sería mentirte. Porque queremos más cosas. Queremos tener proyecciones en fílmico, queremos tener chicos de todo el país volviendo a visitar y poder Claro. invitarlos. Queremos dar una hospitalidad como corresponde a jurados, a prensa, etcétera, que este año se vio acotado. Ujú. Se vio acotado. Y obviamente, cuando hay menos, se reparte un poco menos. Pero no queremos que, porque a veces, viste que pasa esa cosa que es como al revés, es, uy, vieron, al final tanto se quejaron, el festival sale lo mismo, con lo cual el año que viene te recorto Claro. el presupuesto de vuelta y No, no, no. arreglate. No, no. No, de ninguna No. manera, Claro, de ninguna claro. manera. No, no, Una no. cosa no quita a la otra, creo que festejamos y aplaudimos la decisión política. El festival salió hermoso. El público reaccionó de manera increíble. Pero el año que viene queremos tener todas las salas y queremos catálogo impreso y queremos grilla impresa y queremos proyecciones en fílmico y queremos más presupuesto para el festival y por supuesto para el Inca también. Sí, claro, claro, porque el Inca, bueno, es una pata muy importante en la realización de este festival, ¿no? Ahora, el eje temático de este año fue la celebración de los 40 años de la democracia. ¿Se cumplieron las expectativas que tenían en ese sentido, Fernando? Sí, sí, creo que esto creo que también te lo había dicho cuando hablamos antes del festival. Nosotros nos lo tomamos como un work in progress, como un trabajo en marcha, ¿no? Sabemos que vamos a seguir trabajando, de hecho la digitalización de los archivos de la censura se está completando. Ujú. Tenemos ganas de ampliar el libro y poder editarlo en papel. Eh, Creo que hay cosas para seguir pensando y la realidad nos demuestra que determinadas cuestiones que tienen que ver con valores propios del Estado de Derecho y la democracia, hay quienes lo ponen en duda, con lo cual esto nos da la pauta de que está bueno seguir discutiendo en un marco democrático en el que escuchemos a todos y seguir hablando. Estamos convencidos de que nunca más a la censura, estamos
convencidos de que no podemos retroceder respecto a los derechos adquiridos, y en eso es una posición política del festival, que creemos que es pertinente justamente porque la realidad nos demuestra eso. Y lo que sucedió, por ejemplo, en la presentación del libro, ¿no? ¿Estuviste vos? Sí, creo que No, sí, yo ¿no? no había llegado todavía. Ah, estuvo increíble, porque aparte, mirá, estuvieron Graciela Borges, Andrés Di Tella y Mariano Ginás. Aparte, distintos mundos, distintas Sí, derivas, distintas sí. relaciones con la cultura y con el cine. Y salió algo hermoso, hermoso, súper profundo, pero no por eso menos festivo. Yo sé que pensaba mientras teníamos la charla, digo, bueno, si ahora nos están sacando fotos, van a decir, esta gente está borracha, porque nos estábamos todos riendo, ¿no? Están hablando de censura y se están todos matando de risa, me pareció un poco contradictorio, pero no sé, digamos, uno puede conservar la alegría aunque esté hablando de temas importantes. Y creo que ahí las participaciones fueron geniales, pero Graciela Borges, como siempre, una genia, habló del caso de Kindergarten, ¿no? Ujú. Y la persecución que sufrió Polaco, etcétera. Y creo que dio en el punto en dos o tres cosas que son fundamentales. Uno, que esa censura ocurrió ya en democracia. Digamos, cómo tenemos que seguir prestando atención a estas cuestiones que no es que de un día para el otro cambiamos de paradigma y Sí, ya no existe más la amenaza. Y por otra parte, habló específicamente de cómo lograron quebrar a Jorge Polaco. El tema de bueno, cómo, claro. más allá de la censura específica, cómo el miedo nos atraviesa y nos mata. Sí, Eh, eso me consta en ese momento por haber hablado justamente con Jorge Polaco, porque en realidad todo partió, no fue exactamente un caso de censura, pero sí un intento, digamos, ¿no? Porque sí, la película quedó interdicta su exhibición a partir de una denuncia penal eh, sí, por, por uso de menores en una situación de la película que no era sí, tal, por otra sí, parte, porque exactamente. se había filmado con el chico por separado, no estaba en la escena Sí, esta que se alegó ante la justicia, ¿no? Pero es cierto, sí, como él polaco, quedó seriamente afectado por esta situación. Y todo lo que eso implicó, no solo en lo personal, sino económicamente y para el cine argentino, ¿no? Todo el exactamente. tiempo que transcurrió hasta que esta cuestión judicial, esta causa judicial fue solucionada, digamos, no sé si cabe la Sí, palabra, pero bueno, episodios que efectivamente ocurrieron en democracia y yo creo que vos por ahí te voy a contradecir en algún sí, sentido. Digo, está bien si hubo risas, sonrisas durante estas conversaciones, porque hay anécdotas, millones, vos las conocés mucho mejor que sí. yo, de los casos de censura que realmente fueron patéticos, lamentables, pero al mismo tiempo hay que celebrar que esto se haya Estoy de acuerdo, terminado. O sea, estoy de desde acuerdo. una mirada celebratoria, como se han celebrado durante el festival estos 40 años de democracia, ¿no? Este, Estoy de acuerdo, Julia, y sabes que eso nos pasaba cuando en los spots que armamos con pedacitos censurados, que algunas personas estaban buscando, ¿no? Como algo más contundente, ¿no? Como una bajada de línea política, sí, alguien que gritara viva Perón, no sé, sí, algo, sí, algo sí, un poco no, más evidente. Y a veces eran cosas que uno la sensación que tiene es, pero esto sí, cortaron, sí, pero sí, son todos pelotudos. Y creo que habla de esto, ¿no? De la estupidez profunda sí, del ojo del sí, censor, sí, ¿no? sí, Y me sí, parece que un poco descoloca porque eran cosas tan nimias que lo que hablan es del desprecio y el menosprecio al otro, ¿no? De sí, esta cosa sí, de sí, vos no podés verlo. sí. Sí, 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 la libertad, ¿no? El Sí, menosprecio a la libertad, digamos, sí, la libertad de sí, pensamiento, de elección. Bueno, todas estas cuestiones que en el Festival de Mar del Plata se pusieron de manifiesto pese a las dificultades y bueno, esperemos entonces, como alguien dijo en la noche de clausura del festival,
que el año próximo nos encuentre celebrando los 70 años de la primera edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Esperemos que así sea y te agradezco muchísimo esta conversación, Fernando. Te mando un gran abrazo. Gracias, Julia, y así será, no tengo dudas. Allí estaremos. Que es todo este dolor. Hola, soy Patricio Arellano, protagonista de la película Desde la última vez que nos vimos de Matías de Leis Correa. Estaremos durante una semana todos los días en el Cine Gaumont de Buenos Aires a las 20 horas. Seguí las redes oficiales de la película y de Atar Contenidos para más información. Te esperamos. El valor del dólar es de 152 pesos para la compra y 160 para la venta. No hay un ministro de Economía en la Argentina. El gobierno minimiza totalmente Somos el tema del uno dólar. de los países más riesgosos del mundo. Con una inflación del 7%, ¿qué vas a hacer? ¿Comprar dólares? 100, ¿no? 150. ¿150? Hola, Dani, ¿quieren cambiar reales acá en ¿No compras? El mejor. Así que te interesa ser cambista. Irías a comisión, así que todo depende de vos. Casa de cambio, ¿quiere comprar dólares? Aproveche porque va a seguir subiendo. ¿Te la vas a bancar? Cambio, una película de Lautaro García Candela. Estreno jueves 16 de noviembre. Mañana se estrena Cambio, un thriller de Lautaro García Candela que se sumerge en el complejo mundo de los llamados arbolitos, los vendedores de moneda extranjera que, apostados a lo largo de la calle Florida, la peatonal Florida, buscan atraer clientes con la mejor cotización de la moneda en venta. Estamos en vivo con Lautaro García Candela, su director, quien en estos momentos está realizando una residencia en Madrid por un proyecto sobre la vanguardia del cine argentino en los años 70. Gracias por acompañarnos, Lautaro. Bienvenido a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Estás muteado y no te estamos escuchando. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto, Bueno, discúlpame. No, por ¿Cómo andás, favor. Julia? Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿qué te atrajo del mundo, donde se mezclan la economía y la política, vinculado a la obsesión por el dólar para llevar el tema a una película? Mira, la idea de la película surgió cuando yo me mudé al microcentro. Yo vivo a 3 cuadras de Florida y Lavalle. Y en el 2019 hubo un salto del dólar muy grande, si recordás, Sí. en las elecciones de las PASO a las generales, en las cuales hubo un frenesí muy grande en la calle, y a mí eso me sorprendió muchísimo, digamos, porque yo no sé si estaba acostumbrado a ver eso, y veía cómo la gente cambiaba ahí en la calle, cómo había un movimiento muy extraño, y claro, y eso era algo que yo veía en las noticias. Lo veía en los portales de noticias, lo veía en la tele, lo veía en los diarios, y veía cómo eso tenía como una especie de aplicación muy directa en la vida cotidiana de las personas. Entonces, ese mundo a mí me surgió como interesante para pensar la dinámica entre lo personal y lo político, digamos, en la cuestión de cómo las cosas que parecen suceder por arriba nuestro, son las cuestiones políticas, de alguna manera también nos afectan de una manera cotidiana, ¿no? Entonces ahí me pareció que había un lugar interesante para investigar y para plantear una ficción, ¿no? Porque, o por una cuestión mía personal, a mí me surge pensar las cosas desde la perspectiva de la ficción, entonces lo que yo pensé fue una ficción en ese lugar. Ajá. Ahora, introducirte al mismo tiempo en el mundo de los cambistas no debe haber sido sencillo. Digo, a priori no parecen personajes muy amigables. ¿Esto cómo fue? Porque también No, es habrás verdad. tenido que hacer una investigación para introducirlo en tu historia, ¿no? Sí, definitivamente tuve casi un año de investigación, o sea, el guión lo empecé a escribir en la pandemia,
que en ese momento, imagínate, que escribir un guión de este estilo en la pandemia era casi como ciencia ficción, te diría. Claro, un ejercicio de imaginación Pero, terrible. total, Claro. total. Yo al principio decía si no me estaba pasando de costumbrista, y cuando llegó la pandemia parecía algo como absolutamente fantasioso. Claro. Y a medida que se fue abriendo la pandemia, digamos, fui entrando en confianza con algunos arbolitos, de los cuales me hice amigo, con los cuales tengo confianza y, digamos, y relación hasta el día de hoy. A partir de, bueno, por un lado, cambiar dólares, digamos, porque eso es verdad que cambiando dólares, pensá que los arbolitos, una vez que cambias dólares, quieren tener tu teléfono, quieren que vos tengas confianza con ellos. Entonces, en ese sentido, como que la aproximación más fácil es cambiar dólares, pero bueno, no siempre yo tenía dólares para cambiar. O sea, no es algo tan común en mi vida, no es que tengo tantos ahorros. Y entonces en ese sentido lo que hice fue eso, como hacerme amigo, ayudar de diferentes maneras a los diferentes arbolitos que estaban ahí. Y lo que me encontré fue una realidad como muy precaria. En general son inmigrantes, en general son gente que trabaja, como se dice en la película, a comisión, el día a día. Y a partir de ello, y a partir sobre todo de las historias que ellos me contaron, porque la verdad es que la mayoría de las cosas que pasan en la película, ellos me las contaron originalmente. Y yo lo único que hice en el guión fue como de alguna manera organizarlo. Entonces, en ese sentido, ahí salió como un poco el germen o el guión de la película. Pero sí, no fue fácil ganarme sobre todo se trata de ganarte la confianza de la gente, ¿no? Porque lo que uno está siempre buscando es no ser un turista. Lo que surge en un principio cuando uno se acerca a un mundo tan distante es el síndrome del impostor. Es como estar hablando de algo que en cierto punto uno no conoce del todo, o que parezca que no conozca del todo. Y creo que lo que más era mi principal miedo y era mi principal motor como para conocer a esa gente y poder contar su vida de la manera más justa posible, ¿no? Ajá. Claro, y al mismo tiempo imagino que la desconfianza de ellos por la actividad que desarrollan, porque no se trata precisamente de una actividad legal, aunque es muy frecuente, no es legal, ¿no es cierto? Es que, de hecho, en la película se dice algo así como que no es una actividad legal, pero es una actividad legítima. En el sentido de que los argentinos los argentinos que tienen la posibilidad de ahorrar, van al dólar con algo que yo no podría juzgar realmente, que tiene que ver con que, digamos, debido a que los pesos, digamos, que suba el dólar implica que tu sueldo valga menos, que digamos, que el peso se devalúe. Entonces, en ese sentido, no había una cuestión moralizante. O sea, yo no iba a buscar a los arbolitos como si fueran los culpables de esa situación. Porque ellos no son los culpables de esa situación, son el eslabón más bajo de la especulación financiera. Entonces, eso me di cuenta muy, muy fácilmente cuando hablé con los cueveros, con sus jefes, digamos. Porque sus jefes sí piensan que de alguna manera están haciendo como una especie de servicio a la sociedad. Porque frente a esta situación en la cual, esta situación económica en la cual el peso vale menos, bueno, la gente va a ir al dólar. Si no lo pueden conseguir legalmente, lo van a conseguir ilegalmente. Entonces, de alguna manera, el dólar es algo, o los chanchullos con el dólar, digamos, van a surgir inevitablemente si la inflación sigue como está, la devaluación sigue devaluándose. Y entonces, en ese sentido, lo que yo hice fue como plantear digamos, un ambiente de trabajo en el cual respetemos en la calle el trabajo de las demás personas. Porque vos pensás que los arbolitos son la gente como se han comido muchos cámaras ocultas o estas estigmatizaciones de la prensa. Exactamente, sí. Ahora, la película Cambio, lo que tiene también la particularidad de tener una pareja protagónica que no son figuras conocidas. ¿Cómo fue la elección de esta pareja, Ignacio Quesada y Camila Peralta? ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, llegué por casting, llegué gracias a la ayuda de las personas de casting que me ayudaron, que fueron Paloma de la Jara y Anita Balduini. Y al verlos a ellos, sobre todo a Nacho, que es una persona, Nacho Ignacio Quesada, digamos, que es una persona que
había trabajado en varias series de Netflix, había trabajado en Puerta 7 y en El Marginal. Lo vi y vi ahí como una especie de dureza mezclado con una especie de inocencia, ¿viste? Sí. Como que creo que el protagonista lo que tiene es una inocencia muy grande en ese mundo que se está metiendo, en el mundo que se está metiendo, pero por otro lado es un tipo que, bueno, que como que tiene cierta como dureza o cierta, no sé cómo decirlo. Realmente es un tipo curtido en algún sentido. Exactamente, gracias. Esa es la palabra, curtido, lo voy a empezar a usar. Sobre todo por la voz, ¿viste? Y tiene mucha presencia. Sí. Y creo que Camila también es una persona que tiene mucha presencia y cuando, o sea, como que uno escribe un guión y todo lo que escribe es letra muerta. Es letra que en cierto punto son palabras que no tienen vida. Claro. Y cuando son encarnadas por un personaje, cuando son encarnadas por un actor, eso lo que genera es como, a uno le da un poco, casi te diría, de impresión. Porque lo que uno escribió empieza a cobrar vida. Toma y la cuerpo. verdad es que por suerte exactamente. Claro. Y los actores, por suerte, fueron como realmente muy generosos en ese sentido, trabajaron mucho. No solamente los dos protagonistas, sino todos los actores que participan en la película. Mucio, Vale, Darío, Leandro, Miguel. Sí, Son hay todas personas que mucha realmente... verosimilitud, además, que eso es muy importante, ¿no es cierto? Uno como espectador frente a esta historia cree y lo reconoce lo que está pasando. Lo reconoce más allá del contexto sociopolítico, ¿no es cierto? Ahora, el romance entre ambos también es otro aspecto importante en la historia. ¿Y cómo lograste congeniar ese aspecto más personal del amor en medio de una historia como esta? Bueno, primero lo logré congeniar porque ellos son grandes actores y tuvieron una química muy grande y creo que en ese sentido la idea de construir el personaje junto a ellos fue algo muy vital, digamos, incluso hasta al final de la película, que no quiero contar, pero como que ellos tuvieron sus propias ideas sobre lo que sucede al final de la película y creo que eran ideas que no eran las mismas que tenía yo y estaba todo bien con eso, porque tampoco es que uno escribe algo y no se puede hacer cargo de todas las implicancias que implica eso. Y después, por otro lado, creo que el amor lo que hace en la película es hacer juego con la política, en el sentido de que toda relación social está imbrincada con el dinero. Eso es inevitable. Entonces, el dinero para el protagonista, tanto en la relación amorosa como en la relación con sus compañeros de banda, son relaciones que están marcadas por el dinero. Entonces, eso hace que el personaje quiera dinero, o sea, es decir, Nacho en la película es un personaje ambicioso, es decir, busca como ascender, pero no busca ascender, no busca la plata como si fuera un fin en sí mismo, no lo busca como un símbolo de estatus, no lo busca como algo que fuera, como algo que signifique en sí mismo, sino que lo busca para situaciones muy particulares y específicas de lo que es su vida, ¿no? O sea, como para comprar un piano, diría yo, ¿no? También, sobrevivir en medio de este mundo por momentos tan hostil y tan incierto, que atraviesa a estos personajes, pero nos atraviesa a todos cotidianamente. Bueno, agradecerte este contacto que estás haciendo desde Madrid con nosotros y recordar todo bien, no pasa nada. Que Cambio, la película de Lautaro García Candela, se estrena mañana, jueves, en salas de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e interior del país. Es una producción de Gong Cine, de Magu Shabelson, Pablo Piedras y 36 caballos, de Iván Moscovich y Juan II Álamos. Se exhibirá, cito entonces las salas, en Cacodelfia Cinearte, Cinema Paradiso de La Plata, Showcase Norte, Cinépolis Avellaneda, CMP de Adrogué, la Sala Leonardo Fabio de Córdoba, Cinépolis Mendoza, el Espacio Inca de la Banda en Santiago del Estero y el Espacio Inca de Villa Regina en Río Negro. Y los viernes 17, 24 y 31 en Malva Cine. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, estaremos atentos a este estreno. Por cierto, muy recomendable. Gracias,
Muchas gracias a vos, Julia. Hasta luego. Seguimos en GPS Audiovisual. Un día que estaba yo con mamá charlando en el toilet, ella se pintaba. ¿Qué era viene una ahora? mujer muy bonita, y yo, como me salió naturalmente decir de alguien que era un judío de mierda. Mamá me agarra y me dice, no digas eso porque tu padre es judío. Las dos Mariette, una película de Poli Martínez Kaplún. Estreno mundial, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Las luces solo se apagan unos segundos. Es una pausa para que arranque una nueva película. En la ciudad de Mar del Plata, esas luces son un faro que guía la llegada de directores y directoras, guionistas, elencos, trabajadores y trabajadoras. Laura Basombrío ganó el premio Astor Piazzolla a la mejor dirección de la competencia internacional del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata por su ópera prima Las Almas, una historia que se desarrolla sobre los paisajes marcianos del noroeste argentino. Allí, una mujer cuenta su historia, mientras la fotografía y el sonido construyen un mundo en ese territorio ancestral. Estamos con Laura Basombrío. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, sos docente, montajista, chelista, diseñadora de imagen y sonido. ¿Qué te decidió a este debut en el largometraje, en la dirección del largometraje? Bueno, primero me inicié en la música desde chica, toco el piano desde que tengo 12 años. Todo parecía que iba a ser una carrera de pianista, pero me enamoré del violonchelo a los 16, que se creó en Salta una orquesta sinfónica, y yo iba todos los jueves a escucharla, y entonces terminé haciendo el conservatorio como chelista. Soy egresada de la Escuela de Música de Salta. Y después me vine a Buenos Aires y ahí me picó el bichito del cine y me decidí estudiar imagen y sonido. Y ya para el último año de imagen y sonido, yo quería mucho filmar en Salta, porque todos los proyectos por vivir en Buenos Aires terminábamos haciéndolos acá, y yo quería filmar en Salta, y empecé a escribir una ficción que tenía como contexto el Día de las Almas. Y entonces en el norte, investigando, me pareció que era una muy buena idea ir a Tolar Grande, que era un pueblo desconocido para mí y para mucha gente, en el 2018 que empecé la investigación, donde este día se celebra lo grande. Ahí hay una comunidad andina que tiene muy fuerte este ritual, esta celebración, y la gente ahí verdaderamente se toma una semana para cocinar para sus muertos, para hacer las flores de papel con esas coronas tan vistosas y llenas de color que dejan en los cementerios. Así que me fui para Tolar Grande. Es un pueblo bastante pequeño y en invierno, cuando yo fui, más pequeño aún, porque la gente baja a la ciudad por el frío que hace. Hay una amplitud térmica desde los menos 25 grados hasta los 20 grados a las 12 del mediodía. Es muy riguroso, muy hostil el clima. Y como era poca la gente que había quedado en el invierno, pude prácticamente entrevistar a muchas de las personas, menos a Estela, que es la protagonista del relato. Fue muy loco porque yo siento que yo hice la mitad del camino hasta Tolar Grande y ella hizo la otra mitad del camino hasta mí, porque ella se me acercó y me preguntó si podía venir conmigo al Cono de Arita, que yo estaba haciendo un scouting. Y bueno, en ese viaje yo viajaba en el asiento delantero de la camioneta porque estaba filmando, y ella viajaba en el asiento de atrás y se soltó a hablar, empezó a relatarme recuerdos de su niñez en esos desiertos, y ahí siento que nació
la semilla de la película, porque tenía este desierto delante de mis ojos y su relato en mis oídos, que me pareció de entrada sumamente poético, y ella tiene una forma metafórica de hablar, pero además me interesa mucho su cosmovisión, que no es antropocéntrica. Para ellos son muy importantes las montañas, los animales, y siempre de entrada me llamó la atención su manera de plantarse frente a la violencia, frente a las dificultades y de salir adelante. Así que ahí le pedí hacerle una entrevista. Cuando la entrevisté, me contó que soñaba a su madre muerta y que en los sueños conversaban, y me di cuenta que en esos sueños seguía un vínculo muy presente. La madre le decía, che, cuidado que en el negocio te van a robar, o tenés que hacerte cargo de tu hermana, y entonces Estela hacía eso en su vida, como que le hacía caso a la madre con los mensajes estos que traen los sueños. Sí. Y entonces a partir de ahí tuve este deseo de hacer este retrato, que en un primer momento pensé que iba a ser solamente acerca de estos sueños con la madre. Claro, justamente te iba a preguntar si originalmente el proyecto que vos tenías en mente era registrar ese lugar, esos ritos, esos rituales, digamos, o justamente con este andar tuyo por la zona y conociendo a esta mujer, modificó totalmente tus planes originales. Modificó todos mis planes. La verdad es que yo iba con un guión de ficción, un corto de ficción, que tenía como contexto el Día de las Almas. Así que por eso había ido a investigar y a hacer un scouting para preparar un viaje justamente para el Día de las Almas, que es el 2 de noviembre. Pero al conocer a Estela cambió todos mis planes. Ahora, ella, recién te escuchaba comentar cómo ella se acercó a vos y empezó a narrarte historias, ¿no? Historias muy personales. Ahora, Sí. ¿cómo se logra ese nivel de espontaneidad frente a una cámara? Porque ahí supongo que fue otra instancia, ¿no? Las dos tomaron la decisión de, bueno, dar testimonio de todas estas historias, pero ¿qué pasó con ella frente a cámara? Fíjate que las escenas donde ella está frente a cámara, ella no está relatando, sino que son escenas más de su vida cotidiana en Grande, atendiendo su negocio o su vida en familia, o incluso ella me invitó a esa cueva que abre la película. Ella me contó que iba a esa cueva con su madre, que era su lugar favorito, donde iban con la madre cuando la madre la visitaba. Así que un poco esas escenas fueron surgiendo de cosas que yo le proponía, por ejemplo, ese canto del Día de las Almas. Ella me lo cantó espontáneamente en este primer viaje, me conmovió profundamente ese canto, entonces yo le pregunté si podíamos hacerlo en su casa, si podemos hacerlo con sus hijos, ahí en esa habitación donde tiene el altar para su madre. Y fue como un ida y vuelta, porque había cosas que le proponía yo y había cosas que me proponía ella. Por ejemplo, yo quería mucho filmar la quema de todos los alimentos del altar, que los comparten, todo lo que sobra lo queman. Y entonces le digo, bueno, Estela, lo filmamos tal día, sí, sí, perfecto. Y cuando voy me dice, no, ya lo quemé. Pero te propongo que vayamos a este otro lugar, esa escena final donde ella quema cosas de ella. Ese lugar me lo propuso ella, yo no lo conocía, no lo tenía en mente, ella me llevó hasta allá, y cuando lo filmé me conmoví mucho porque sentí que ese era un poco el final de la película. Entonces fue un ida y vuelta, y más el relato que acompaña toda la película. Esas fueron entrevistas, yo no prendía la cámara en esas situaciones. Bueno, pero hay sí, esta cotidianidad de esta mujer que se abre de una manera impresionante. Supongo que ahí también tuvo mucho Además, que a lo ver tu largo de 5 sensibilidad, años, ¿no? porque el rodaje duró 5 años. 5 años. Ajá. Sí. Fueron 5 años de rodaje, 7 viajes que hice a Tolar Grande. Nunca, en general los viajes muchos viajes hice sola, otros viajes de a 2 personas, solamente yo hacía cámara y fui con un sonidista. Y el viaje más grande, 4 personas.
siempre cuidando esa intimidad, siempre cuidando no invadirla en su casa con una cantidad de gente. Esas eran cosas que me pareció que había que cuidar porque yo siempre supe que era una película muy íntima. Ajá, claro, claro. Ahora, el paisaje es el otro gran protagonista de esta película, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la decisión tuya para reflejar ese paisaje? ¿Cómo decidiste trabajarlo? Es muy fácil embelezarse porque realmente vas a la puna salteña y te sentís que estás en Marte. Realmente hay desiertos negros, desiertos rojos, montañas cónicas, salares, volcanes, nieve. Es realmente impresionante el paisaje. Y yo siempre quise tener mucho cuidado de no caer en una postal turística, Claro. sino que me interesaba relatar la relación del paisaje con la gente que lo habita. Entonces hay mucho de asfixia, por eso la película está llena de tormentas de polvo, está esta incandescencia del sol, está la bruma de la mañana, donde hacen menos 20 grados, el agua de las canillas se congela en las casas, pero también la magia, ¿no? También la magia de esos cielos negros cargados de estrellas, donde yo pienso que los milagros ocurren, ¿no? Claro. Por momentos parece una película de género fantástico, digamos, por cómo está todo reflejado, ¿no? ¿En qué y en quién pensaste cuando tuviste que subir al escenario a recibir el premio que te dieron en Mar del Plata, que supongo que debe ser tu primer festival, ¿o me equivoco? Es mi primer festival porque es mi ópera prima, Las Almas. Ajá, sí. Y empezó su recorrido aquí en Mar del Plata. Empezó su recorrido en Mar del Plata, donde ya había estado en el Work in Progress en el 2021. En el 2021 fuimos de la Puna al mar porque estábamos filmando en noviembre, el 2 de noviembre para el Día de las Almas, estábamos filmando en Tolar, bajamos a Salta y nos fuimos directamente a Mar del Plata, que estábamos en la competencia en tránsito. Así que nos pareció un muy buen lugar para iniciar el recorrido. ¿En quién pensé? Pensé en Estela, de hecho se lo dediqué, porque siento que ella me dio la fuerza para llevar adelante esta película. La verdad que su propia vida me ha modificado a mí a lo largo de estos años. Sí. Ella te trajo hasta aquí, ¿no es cierto? De alguna manera. Y ella me transmitió la fuerza de una mujer que se planta, de una mujer que tiene sueños, que tiene metas, que sigue adelante, y sus metas son impresionantes. O sea, ella tiene 5 hijos, a los cuales quiere hacerle una casa a cada uno de ellos. En el transcurso de estos años ya hizo 2 casas, y quiere comprar una casa en Salta para que sus hijos vayan a la universidad. Y ya compró la casa en Salta, o sea, en el último viaje me contó que ya había comprado una casa en Salta. Así que es una mujer muy trabajadora, con metas muy claras, y sobre todo esta cuestión de esa conciencia de no someterse a la violencia que es tan común en esos lugares. Claro. La película se cuenta que ella sufre las violencias de un padre alcohólico. Sí. Y ella desde niña, de alguna manera, por más que eso era una moneda corriente, porque lamentablemente esa violencia y el alcoholismo son bastante comunes, es muy triste, pero es así. Y ella desde niña se dio cuenta que eso no estaba bien y se plantaba frente a su padre. E incluso ella le decía a la madre que tenía que defenderse. Sí. Entonces, esa fuerza es la que quise retratar. Y allí está entonces en Las Almas, Laura Basombrío. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra de ahora en adelante, de aquí en adelante con tu ópera prima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Las luces solo se apagan unos segundos. Es una pausa para que arranque una nueva película. En la ciudad de Mar del Plata, esas luces son un faro que guía la llegada de directores y directoras, guionistas, elencos, trabajadores y trabajadoras, espectadores y espectadoras. Una marea que durante 10 días
vive el cine argentino, el cine latinoamericano y de muchas otras latitudes. Desde 1954, el Festival de Cine de Mar del Plata es una muestra de la cultura de nuestro país y del mundo. La ciudad se zambulle en un festival que genera reencuentros, que crea amistades y romances, que conmueve. Desde hace 69 años se consolida una tradición que permite repensarnos desde y a través de nuestro arte. El cine nos invita a reflexionar, a cuestionar, a imaginar futuros posibles. Pero no siempre fue así. En 1970 las luces se apagaron y no volvieron a prenderse durante 26 años. Por eso, en esta conmemoración de 40 años de democracia decimos nunca más. Nunca más. Tenemos arte, tenemos festival, tenemos cine, tenemos cultura, tenemos memoria. Que el año que viene nos encuentre festejando los 70 años del festival y que ese faro del cine, que son nuestras pantallas, no se apague más. Cecilia Khan obtuvo 2 premios oficiales en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata por su segundo documental, Partió de mí un barco llevándome. Estos premios fueron el premio especial del jurado y el premio del público. En el documental, conmocionante por cierto, una joven integrante de la comunidad coreana en la Argentina sufre una crisis de identidad luego de leer una serie de relatos de mujeres que fueron secuestradas y convertidas en esclavas sexuales por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos con Cecilia Khan aquí en GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias por acompañarnos, Cecilia, bienvenida. Hola, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes que nada, felicitaciones por estos 2 premios y por esta película. Te tocó subir 2 veces al escenario y en las 2 oportunidades estuviste acompañada por tu equipo. Sabemos que el cine es una tarea de equipo, ¿no? Pero en este caso, en el origen de Partió de mí un barco llevándome, ¿el proyecto fue individual y luego se volvió colectivo o fue de entrada colectivo? Yo creo que todos mis proyectos son de entrada colectivos, o sea, o pueden empezar quizás desde una idea, desde un deseo, pero si no tuviera a un otro, a un amigo o una amiga al lado compartiendo esta idea, nunca se haría en realidad. Así que no, yo creo que sí, siempre. Y más este proyecto, siempre fue colectivo desde el principio. Bueno, cito la consideración del jurado al otorgarte el premio, ¿no? Por la construcción de un potente vínculo entre una búsqueda de identidad, una historia familiar y la violencia hacia las mujeres en Corea durante la guerra japonesa. ¿Cómo llegó a vos este tema, esta historia, y cuándo decidiste transformarla en una película? Bueno, en este tema, nosotros tratamos tratamos el tema de ese hecho histórico que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, que eran... durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés secuestró muchas mujeres de Asia, del este y del sudoeste, pero la mayoría eran coreanas, de Corea del Sur, y las utilizaban como esclavas sexuales para su ejército. A estas mujeres las utilizaban un eufemismo para llamarlas, y ese eufemismo era comfort women, mujeres de consuelo. Yo de ese hecho histórico y de ese tema no conocía absolutamente nada, a pesar de que yo soy hija de
mis papás son coreanos, llegaron acá en los 80, o sea, pero no desconocía completamente esa porción de historia. Y tuve la oportunidad en el 2013 de viajar a Corea del Sur. Justo estaba ahí porque había ido a filmar cosas de mi primer documental, y en ese viaje yo tuve la oportunidad de conocer a una de estas supervivientes. Yo fui a una charla que ella dio, su nombre era Kim Buk-tong, y en esa charla contó cómo, cómo la habían secuestrado a ella a los 14 años, cómo la pusieron en un barco y se la llevaron a un lugar que ella no conocía, de cómo la violaban 20 o 30 veces al día, de las mujeres que vio morir a su lado, de todos los hechos atroces y horrendos que tuvo que vivir, y no solo eso, sino también de la propia de la censura de la propia sociedad de la que ella era parte, que tuvo que sufrir una vez que volvió, cuando sobrevivió. Entonces, nada, fue un testimonio que a mí me impactó completamente, ¿no? Fue un testimonio que me quebró, que me dejó, sí, me marcó, la verdad, en la vida. Ver esa señora, esa mujer anciana que tenía incluso rasgos parecidos a los míos, que podría haber sido mi abuela, eso pensaba. Esta mujer podría haber sido mi abuela y le pasó todo eso y yo no sabía nada. O sea, incluso hasta me daba vergüenza de no saber. Ajá. Y bueno, pasaron los años, sí. Y siempre me quedó resonando esa experiencia que había tenido, pero claro, siempre decía yo eso, no podía no me animaba a empezar ningún proyecto porque era inabarcable, ¿no? ¿Cómo poder hablar acerca de ese dolor? ¿Cómo poder hablar acerca de esa situación? Era como, a mí me resultaba inabarcable. Pero bueno, inevitablemente, viste, como pasan con todas las películas, por más que uno no quiera, uno trata de escaparse al final llegan, de la vienen, película. se presentan, sí. Exacto. Sí, Y un poco entonces yo creo que obviamente eso fue como la catarsis y el motor, ¿no? Que dio inicio a pensar este proyecto y justamente ese miedo, ¿no? Que tenía esa falta de coraje de decir, bueno, ¿qué puedo decir yo? También se volvió de alguna forma una especie de primera pregunta, ¿no? La primera pregunta que nos hicimos con Virginia Roffo. Virginia Roffo es una gran amiga y es la guionista de este proyecto, con la cual yo siempre trabajé en mi película anterior. Sí. Justamente la primera pregunta que había surgido era eso, ¿cómo poder hablar acerca de este tema, pero siendo nosotras y desde acá, ¿no? Y ahí siendo aparece, imagino que el vínculo con Argentina, con los relatos y los documentos o la documentación que pudiste abordar aquí en Argentina para luego emprender ese viaje. Exactamente. Fue a partir de eso que empezamos como, bueno, a investigar y también a preguntarnos eso, cómo podíamos hablar de ese tema acá, ¿no? Y cómo podíamos hablarlo desde mi propia experiencia, que era eso, yo era re loco porque yo siendo argentina quizás no tendría mucha conexión con eso o una conexión lejana, pero había algo que me interpelaba muchísimo y eso creo que tenía que ver un poco con mis propios orígenes, ¿no? O con la herencia cultural que tengo. Entonces era también un poco explorar sí, la identidad y las raíces, ¿no? Aunque vos sos argentina, nacida aquí en Argentina, pero bueno, tus orígenes son coreanos. Y en el medio de todo esto aparece Melanie Chong, que es una parte esencial en esta historia, ¿no? Ella es la que conduce toda la reconstrucción de estos hechos aberrantes. Exactamente. Ella es la protagonista del film, Melanie, y es la luz, o sea, yo lo que vengo diciendo hasta ahora es toda la película es ella, básicamente. Claro. Porque bueno,
este proceso de investigación. En un principio nosotros habíamos pensado esta primera idea de película, que era una película un poco más discursiva, ¿no? La idea era poder convocar a jóvenes de la colectividad coreana, hacerlas encontrar con estos testimonios de sobrevivientes y ver qué sucedía, ¿no? Obviamente conversar con ellas, conocer un poco de sus vidas, de cómo afecta la cuestión cultural en sus vidas. Y en esa especie de casting que hicimos, conocí a Melanie, y a partir de ese casting, y conociéndola a ella, como que la película de alguna forma tomó otro rumbo, que es el rumbo que tiene ahora. Es el que ¿no? acabamos de conocer en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Cecilia Kang, directora argentina de ascendencia coreana, muchísimas gracias por este contacto y por esta película. Partió de mí. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, estaremos atentos a todo lo que acontezca. Nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos, siempre estar allí del otro lado y nosotros aquí en GPS Audiovisual Radio. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.